¿Sabías que podrías estar teniendo el cerebro inflamado y no te das cuenta? Y muchas veces tenemos angustia o ansiedad, fatiga crónica, trastornos del sueño y vamos a algún profesional de la salud y a veces ocurre que nos terminan medicando con antiinflamatorios, analgésicos, psicofármacos, ¿no? Estos antidepresivos o ansiolíticos. Y esto no es una solución, es intentar un paliativo, pero la realidad es que no tiene un tratamiento que va al fondo de la cuestión. Por eso, hoy les quiero hablar de la centella asiática como un tratamiento fitoquímico natural y que tiene muy buenos resultados. Pero para poder, entre comillas, activar la centella asiática, vamos a necesitar otro fitoquímico, otro suplemento, ahora les voy a contar cuál es, y también y sobre todo vamos a tener que utilizar un hábito que hay algunas dificultades para aprender a hacerlo correctamente y tiene que ver con el sueño. Es decir, la centella asiática activada con un fitoquímico y durmiendo adecuadamente va a ser una herramienta muy útil para la neuroinflamación. Y también, sobre todo, en el video de hoy, voy a comenzar haciendo algo que a mí mucho no me gusta, pero la realidad es que me lo han pedido tanto ustedes como los chicos de la agencia, y es que les voy a empezar a dar dosis. Es decir, les voy a hablar de los suplementos, de los fitoquímicos y también las dosis recomendadas que pueden utilizar para cada uno de ustedes. Cuando nosotros hablamos de neuroinflamación, estamos hablando de una batalla inflamatoria que se libra adentro del cerebro. Punto. Y acá es donde no lo podemos ver, porque el cerebro no tiene nociceptores. Es decir, el cerebro no tiene receptores o sensores que interpretan sensaciones, por lo cual se va a expresar con sentimientos. Y lo peor, o lo mejor, o la situación más compleja de todo esto, es que el dolor es una interpretación del cerebro. Cuando nosotros sentimos un estímulo, ya sea de presión, algo que nos pincha, que nos punza, que nos corta, algo químico, algo de temperatura, sea en la región del cuerpo que sea, esta información asciende hacia el cerebro y el cerebro va a interpretar qué es lo que está ocurriendo y lo va a poder demostrar como dolor, es decir, lo va a interpretar y mencionar como dolor, pero también es muy importante el dato que las mismas vías se utilizan para las sensaciones y las cuestiones psicoemocionales. Entonces acá es donde entramos en un conflicto, porque si vamos a tener que interpretar si algo que nos está lastimando nos genera dolor y al mismo tiempo lo tenemos que combinar con lo que nosotros sentimos a nivel sentimental, es donde empieza la cuestión muy subjetiva de cada uno, por lo cual la escala de dolor para una persona es muy diferente a la de otra. Pero así todo, cuando exista una neuroinflamación, y ahora les voy a explicar qué es una neuroinflamación, porque si no, saben que es una inflamación del cerebro, pero no entienden cómo pararla, no entienden por qué se generó, no entienden cómo está influenciando eso en la interpretación de nuestro dolor. Y si no lo podemos hacer, no lo podemos curar. Pero también quiero que entiendan que muchas veces esto tiene que ver con muchos hábitos de vida que no llevamos adelante de manera correcta y terminamos potenciando todo y colapsando nuestro sistema inmunitario. Entonces, empecemos a ordenar un poco la información. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un esguince de tobillo, lo vamos a ver que se inflama, que se pone más rojo, se empieza la piel a volver más brillosa, empieza a generarse una situación que claramente se está reparando, pero el dolor lo vamos a sentir en la región del tobillo. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que podemos tener un esguince cerebral? Piénsenlo de esa manera. Es un esguince del cerebro. ¿Y por qué lo digo? Porque el cerebro no va a interpretar que está inflamado, pero hay una sustancia que es la neuroglía y que, escuchen bien, forma parte del 90% de las estructuras neuronales del cerebro. Es decir, la sustancia blanca es la glía, que antiguamente, y hasta hace no mucho tiempo, se decía que eran unas células de apoyo, unas células que utilizaban las neuronas para mejorar su función, para mantenerse pegadas, ¿no? De hecho, glía significa pegamento. Pero actualmente se sabe que la neuroglía es una sustancia que va a actuar regenerando neuronas o como una situación inmunitaria. Es decir, la neuroglía se llama en modo M1, va a activarse y va a intentar, va a impedir que un patógeno externo nos haga daño. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría
si yo les dijera que esa neuroinflamación se puede volver crónica? Es decir, podemos estar sufriendo una inflamación crónica de bajo o alto grado adentro del cerebro. Y acá es donde entra la centella asiática. Porque cuando nosotros hablamos de una inflamación en el cerebro, estamos hablando de una falla en el desagote de los metabolitos tóxicos. Es decir, no estamos pudiendo ni combatir ni desagotar las sustancias del cerebro, pero al mismo tiempo no le están ingresando bien los nutrientes. Es decir, básicamente no podemos pensar. Y muchas veces ocurre, y está bien que así sea. A mí no me gusta hablar mal de nadie, pero sí necesito transmitirles información concreta. Porque yo la verdad que leo los comentarios que ustedes dejan abajo en los videos. El amor, el cariño que yo siento en los comentarios es impresionante. Los pueden leer. Es un comentario atrás de otro, cientos por hora, los leo, a mí me llegan al celular, a veces los puedo contestar, a veces se me complica un poco, pero los leo a todos y es un amor, un cariño que yo no tengo más que palabras de agradecimiento, pero la información se las tengo que dar. Y la información que yo les voy a dar a veces no es tan agradable. Por eso muchas veces cuando me cruzo gente en la calle me dice, nos vivís retando. Y no es que yo quiero retar, es que quiero que las cosas se entiendan como son, por lo menos como son para mí. Y si ustedes me están mirando, claramente es porque algo en común tenemos, ¿no? Entonces acá, como les decía al principio, recién, antes de hacer toda esta introducción, es que tenemos quizá dolor generalizado, cansancio crónico, trastornos del sueño, tránsito intestinal irregular, nos han diagnosticado con colon irritable. Bueno, la estamos pasando muy mal hace mucho tiempo y vamos a un profesional de la salud y nos dicen, bueno, usted tiene fibromialgia. Y está bien. Está bien que así sea porque la fibromialgia surgió como una forma de diagnosticar un síndrome, que es un conjunto de síntomas, en el cual hay muchas cuestiones que no entendemos bien, entonces fibromialgia y marche. Y eventualmente la gente salía del consultorio sin una herramienta, no sabíamos qué hacer, para dónde ir, cómo tratar, no teníamos un tratamiento y actualmente sí, actualmente existen test específicos para detectar y diagnosticar con precisión la fibromialgia y tratamientos específicos para ella. Eventualmente también nos decían, bueno, está con depresión, está con demencia, está con Alzheimer, está con Parkinson. ¿Y qué pasaría si yo les dijera que todas estas enfermedades que tienen un rótulo determinado y hace muchos años y están en todos los libros de medicina que puedan encontrar, ya sea clásico o alternativo, pero yo les puedo asegurar que todas las enfermedades de origen neurológico tienen su base en la neuroinflamación? Y acá lo que va a ocurrir es que al no poder desagotar las toxinas que se filtran adentro del cerebro, no lo vamos a poder corregir y vamos a tener una inflamación crónica. Y lo primero, lo más importante que quiero que entiendan es que el cerebro está dividido del cuerpo. Es decir, está protegido y aislado por la barrera hematoencefálica, que es como una muralla china que no permite que nada malo pase, salvo que colapse. Y en algún momento va a colapsar. Así sucede y por eso esta microglía se vuelve neuroinflamada y ustedes pudieran ver una célula de esta sustancia que yo les cuento, la microglía o la neuroglía, cambia su conformación anatómica y se vuelve como si fuese un soldado listo para disparar. Por lo cual, lo que yo quiero que entiendan es que ya a esta instancia, a estas alturas de inflamación cerebral, vamos a tener que hacer una serie de hábitos, intervenciones y sobre todo vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar y ahora les explico cómo para poder empezar a desinflamar el cerebro, ni más ni menos. Y la centella asiática surge como una gran herramienta que prácticamente no tiene contraindicaciones. ¿Por qué? La centella asiática, o Gotu kola, así también se llama, es un fitoquímico que nos va a ayudar en muchísimos ámbitos. En primer lugar, funciona como un antiinflamatorio, también como un analgésico, no solamente del tubo digestivo, sino también del cerebro y la boca. Y cuando nosotros empezamos a entender que la conexión entre el intestino y el cerebro, y la boca y el cerebro, y es una conexión directa, la conexión intestino-cerebro es vía nervio vago y la conexión boca-cerebro es vía trigémino. Entonces, cuando empezamos a entender que todo
trabaja en conjunto, tenemos que entender que el tratamiento tiene que ser en equipo y no solamente con la centella asiática, sino también con otro fitoquímico que la va a activar. Ahora les cuento cuál es. Pero, ¿qué pasa? La centella asiática, o Gotu-Kola, lo que va a hacer es antiinflamatorio, analgésico y va a ayudarnos a la función mitocondrial. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a recobrar la energía, porque, y es una teoría que yo, sobre todo, más coincido y veo y es la que más me cierra, todas las enfermedades o patologías neuroinflamatorias tienen su base en la falta y la falla de energía. Nos quedamos sin energía. Las mitocondrias son las unidades funcionales que nos van a otorgar la moneda energética que es el ATP. Entonces, si tenemos una falla mitocondrial, vamos a tener baja energía, no nos vamos a poder defender bien frente a los patógenos externos, sobre todo de la mala alimentación que llevamos en los últimos 100 años o 200 años, pero también y sobre todo tenemos que entender que si no tenemos energía para regular y recambiar células, vamos a estar con una falla energética y lidiando con las células muertas que no han podido ser desagotadas. ¿Y cuándo se desagotan? Esa es la pregunta que ustedes, en el mejor de los casos, me tendrían que estar haciendo. Javier, ¿cuándo se desagotan? ¿En qué momento del día o de la noche se desagotan las células que ya no se utilizan y que tienen que tener un recambio, o hasta incluso los patógenos que han muerto en una batalla? Y la respuesta es de noche, cuando dormimos profundo y por más de 6 horas. Todo eso. Ahora, me gustaría saber cuántos de ustedes con neuroinflamación pueden dormir de manera de corrido y sin medicamento, ¿eh? Me olvidé decirles eso. No puede haber un psicofármaco, una benzodiazepina en el medio que nos haga dormir, porque eso también nos va a quitar energía. Entonces acá es donde se transforma en una misión imposible, pero se puede empezar a revertir y ahora les cuento cómo. La centella asiática, y como les prometí al principio, les voy a dar dosis, idealmente que sea entre 200 y 500 miligramos, pero tratemos de ir viendo qué nos hace mejor. Es decir, vayan probando de menor a mayor. Estas son dosis bastante seguras. Ahora, por otro lado, también tenemos que activarlo, como les conté. Y esto lo vamos a hacer con una también planta, un fitoquímico, que es la Bacopa monnieri. Yo les hablé en otros videos de la bacopa porque es muy buena, ¿no? Tiene bacósidos que van a potenciar la función de la centella asiática porque va a ver si lo puedo expresar de una manera que lo entiendan bien y sencillo. Va a mejorar y restablecer la conexión entre las neuronas. Es decir, va a potenciar los neurotransmisores para que la reconexión neuronal se haga de manera correcta y mucho más sana. Por eso, la combinación centella asiática y Bacopa monnieri son muy necesarias y beneficiosas. Y la bacopa la pueden tomar entre 300 y 600 miligramos, pero idealmente en 2 tomas al día. Es decir, una de 200 y otra de 200. O eventualmente una de 300 y otra de 300 a la tarde-noche. Traten de no tomar todo junto. Por otro lado, acá es donde me van a decir, bueno, ¿y cómo hago para desagotar? ¿Cómo hago para dormir de corrido por la noche sin despertarme en el medio, de manera profunda y sin tomar ninguna medicación? Y acá tenemos que tomar en cuenta 3 cosas. Primero, tenemos que cortar con las pantallas 1 o 2 horas antes de acostarnos a dormir. No celular, no tele, no iPad, no computadora. 1 hora antes, un libro. Tratemos de poner alguna luz que no sea blanca, una luz roja, algo que nos haga bajar. Leemos, tratemos de leer en un sillón, no leamos en la cama. Y después nos acostamos, eventualmente nos podemos poner unos auriculares y alguna música bien suave de fondo. Idealmente también pueden utilizar las ondas binaurales, ¿no? Así se llaman y están gratuitas en todas las plataformas. Esto va a hacer que empecemos a bajar. Y también podemos y tenemos que utilizar para poder potenciar nuestro sueño un ambiente fresco. No les estoy diciendo que tienen que dormir muertos o muertas de frío, pero tiene que haber una temperatura ambiente de entre 18 y 22 grados. ¿Por qué? Cuando nosotros calefaccionamos por demás el ambiente, vamos a estar trastornando el sueño porque de noche la temperatura corporal debe bajar. Por lo cual, no calefaccionamos, eventualmente ponemos una frazada
Y si hace mucho calor, tratemos de poner un ventilador. No utilicemos mucho el aire acondicionado porque eso también nos va a quitar otras cosas que les voy a contar en otro video. Pero teniendo en cuenta estas 3 intervenciones, van a dormir mucho más de corrido y van a poder hacer lo que se llama el desagote de los metabolitos del cerebro. Es el sistema linfático. Yo les hice un video al respecto y se los dejo para que lo puedan chequear. Una cosa más. Les voy a dar un consejo más porque yo esto se lo doy a mis pacientes, a veces lo utilizo con familia y la realidad es que tenemos que terminar como de completar el rompecabezas. Ya hablamos de la centella asiática, hablamos de la Bacopa Monnieri, hablamos del sueño profundo y nocturno y también les quiero decir que pueden utilizar para terminar de completar el combo la CoQ10, el resveratrol y el magnesio en formato de treonato. Con esos 3 suplementos y obviamente buena alimentación, buenos hábitos de vida, ejercicio físico, buena gestión del estrés crónico, etc., van a empezar a dormir mejor, desagotar el cerebro y empezar a deshacerse de esta neuroinflamación y todo lo que esto conlleva. Espero que les haya gustado, que les haya servido, espero los comentarios y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.